Mi madre me decía que yo solo nací para servir a la familia. Me usaba de criada y se reía de mí. Ahora que mi hermana mayor, su tesoro la dejó olvidada, vino a llamarme hijo. Le respondí que mi madre murió y ella solo era una desconocida. Mi madre me repetía, sin pestañear y con ese tonito de burla que me hacía hervir la sangre, que yo había nacido para servir a la familia. Lo decía como quien te recuerda la hora de la cena, algo normal, inevitable, casi un chiste compartido. En nuestra casa, un apartamento chiquito con paredes tan delgadas que se oía la licuadora del vecino y los pasos del perro de arriba, esa frase era ley. Mientras mi hermana mayor era el tesoro, la niña de los moños perfectos y las fotos enmarcadas en la sala, yo era el que recogía los platos, restregaba el piso. Metía y sacaba la ropa de la lavandería del edificio con las monedas contadas y un olor a cloro que se te pega en la garganta. Si me quejaba, ella se reía y soltaba que yo nací para servir, que a mí me tocó el papel de sostener a los demás y que no me pusiera dramático. Me lo decía con una sonrisita que parecía pegada con pegamento barato y con un cariño torcido que no era cariño, era control. La primera vez que me lo dijo yo era un crío y no entendí el veneno, la última, ya con la espalda hecha a fregaderos y el orgullo parchado a medias, entendí que lo decía porque le convenía. Así de simple y así de jodido. Crecí en un barrio común de cualquier ciudad grande de Estados Unidos, de esos con autobuses que nunca llegan a tiempo, tiendas de esquina donde sabes que el cajero va a oler a cigarro. Y una escuela pública con casilleros abollados y profesores cansados que hacían lo mejor que podían. En esa escuela aprendí dos cosas, que el almuerzo gratis te salva del desmayo y que, al llegar a casa, me esperaba una segunda jornada. Mientras mis compañeros de clase se iban a practicar básquet o a tocar guitarra, yo corría a revisar si el arroz no se estaba pegando en la olla, si el baño estaba limpio como lo quería ella. Sin pelos en el desagüe y con el espejo sin manchas, y si mi hermana tenía listo el uniforme planchado. A veces mi madre me decía que yo era su orgullo porque nadie dejaba la cocina tan brillante como yo, y lo soltaba con esa risa maliciosa que quería decir que no me iba a pagar ni un centavo. Que el premio era que no me gritara esa noche. En la mesa, hablaban de los logros de mi hermana, de sus fotos para el anuario, de la fiesta de no sé qué, y a mí me miraban nada más para preguntar por qué el pollo estaba un poco seco. Más de una vez, mientras recogía los platos, escuché a mi madre decir, con la voz bajita pero no lo suficiente, que yo era difícil, que yo tenía un carácter que había que quebrar. Y que por suerte en esta familia sabían cómo enderezar ramas chuecas. Las escenas se me mezclan como clips viejos, mi madre contando a carcajadas, delante de una tía, que yo era un exagerado porque una vez me corté la mano con una lata mientras preparaba la cena y me puse pálido. Ella dijo que no fuera marica y siguiera picando la cebolla, que si lloraba al menos se mezclara con el olor para que no se notara. Recuerdo una tarde de finales de verano en que mi hermana salió hecha una reina, con un vestido nuevo que yo planché mientras se burlaba de mis codos cenizos. Y mi madre me pidió que barriera otra vez porque según ella el polvo se veía, y si yo no lo veía era porque me faltaban ganas. Me dejó un cepillo de dientes gastado y me dijo que las esquinas se lavan con paciencia, que por eso me iba mal en la vida, por impaciente. Y claro, cuando levanté la cabeza, mi hermana se estaba pintando los labios frente al espejo, y las dos se rieron de mi cara. Mi madre siempre hacía equipo con la hija dorada, y da coraje contarlo, pero esa es la verdad, en esa casa, yo era la mano invisible que ponía todo en su sitio y de paso servía de saco de box. Con los años me fui volviendo experto en desaparecer. Caminaba más despacio para que los pisos no crujieran, abría la puerta del refrigerador con 2 dedos para que no chillara, lavaba los trastes sin que el agua chapoteara. Aprendí a leer lo que venía solo por el aire. Cuando mi madre llegaba con la ceja levantada, yo ya sabía que esa noche tocaban sermones sobre gratitud, sobre cómo ella había sacrificado su juventud. Y que yo debía devolver todo con obediencia. Si intentaba hablar, me cortaba en seco, lo hacía con esa autoridad que te aprieta el pecho y te recuerda quién paga el alquiler. En una ocasión me atreví a decir que me gustaría tener mi propio pastel de cumpleaños, uno cualquiera, aunque fuera pequeño, y mi madre se rió. Luego me dijo que nací para servir, no para pedir caprichos. Y que en esta casa no había presupuesto para babosadas.
Más tarde escuché que a mi hermana le compraron un pastel enorme al día siguiente porque ella sí se lo merecía, porque ella sí les daba orgullo. Me quise tragar el coraje, pero el coraje no cabe, el coraje se riega por todo el cuerpo y te deja la lengua amarga. No voy a mentir, me fui haciendo duro. No fuerte, duro. Duro como una mesa vieja que aguanta golpes. Empecé a trabajar después de la escuela lavando platos en un diner que permanecía abierto casi toda la noche. El tipo de lugar donde el café siempre sabe a quemado y la gente se sienta con la cara de quien necesita un respiro. Volvía con las manos arrugadas del agua caliente y con un olor a grasa que ni el jabón barato quitaba, y aún así tenía que hacer la cena de la casa si mi madre tenía visitas. En más de una ocasión, cuando llegué con propinas contadas en billetes arrugados, ella me los quitó de un manotazo, dijo que si vivía bajo su techo, ella administraba. Le respondí que no era justo, y contestó que la vida no es justa, que para eso había nacido, para ayudar, y que dejara de actuar como víctima. Qué pinche conveniencia la suya, si trabajaba, era por ellos, si estudiaba, era para que yo fuera útil, si respiraba, era para mantener la cocina limpia. La gota final fue una noche de invierno, con el aire colándose por las ventanas mal selladas. Llegué cansado, con los dedos dormidos, y encontré a mi hermana sentada en el sillón con una cobija nueva. Yo me paré un segundo junto a la calefacción que apenas servía, buscando calor, y mi madre salió del cuarto con esa mirada que ya conocía. Dijo que dejara de perder el tiempo y limpiara el baño, que habían venido unas amigas suyas por la tarde y lo había dejado a medias, y lo dijo como si yo hubiera cometido un crimen. Le contesté que llevaba todo el día trabajando y que podía hacerlo al día siguiente. Ella soltó la frase, la maldita frase de siempre, que yo nací para servir, y que si no me gustaba, la puerta estaba abierta. Y mira, a veces las amenazas son regalos envueltos en papel de lija. Me fui al cuarto, metí 2 camisas, la libreta con los papeles, mis auriculares baratos y una foto mía de cuando era niño en la que todavía no sabía lo que venía. Me puse la chamarra, respiré el olor a sopa recalentada y me fui sin hacer ruido. Esa noche dormí en un sillón prestado en el apartamento de un compañero del trabajo, un lugar chueco, lleno de cajas, pero por primera vez en mucho tiempo sentí silencio de verdad. No felicidad, silencio. Y el silencio pesaba menos que la risa de mi madre. Pasaron años. Con el tiempo logré un trabajo estable en un almacén donde se empacan pedidos que llegan de todas partes, un lugar con turnos largos pero reglas claras, donde si haces horas extra te las pagan. Y donde el supervisor te habla por tu nombre sin burlarse de tu acento. Renté un cuarto en una casa compartida cerca de una avenida con árboles viejos y un tendero que guarda paquetes cuando no estoy. Aprendí a cocinar para mí, no para complacer a nadie, y a comprar mis propias cosas sin pedir permiso. Me acostumbré a un tipo raro de paz, esa que llega cuando no hay nadie recordándote que naciste para servir. Y claro, no voy a disfrazarlo, también cargué con el resentimiento como quien lleva una llave en el bolsillo, siempre lista, siempre fría. Fui a terapia un par de veces en una clínica comunitaria y aunque no me curó mágicamente, me ayudó a poner nombre a lo que viví. Que no fue disciplina, no fue cultura, no fue mal humor. Fue abuso. Esa palabra me bajó a tierra, me acomodó los huesos. La llamada llegó una tarde de calor pegajoso, esa clase de tarde en la que el aire del apartamento se siente espeso y las cortinas no se mueven. Yo estaba sentado en la mesa con un plato de pasta, escuchando un podcast cutre de crímenes reales, cuando vibró el teléfono. Un número desconocido. Respondí con esa cautela que uno aprende a golpes, y del otro lado escuché su voz. Era ella, y supe que era ella aunque dijo mi nombre con la boca chueca, como si le costara. Me soltó que yo era su único hijo, que mi hermana la había dejado olvidada, que no tenía dónde quedarse, que necesitaba ayuda. Lo dijo con un llanto que no me movió nada, un llanto ensayado, el mismo que usaba cuando quería que yo cargara con su mundo. En mi cabeza vi su cara riéndose mientras yo fregaba, una y otra vez, y sentí el viejo nudo en la garganta, pero el nudo no se convirtió en obediencia, se convirtió en algo duro y claro. Le respondí que mi madre había muerto hace años, que la mujer que me hablaba era una desconocida.
Se hizo un silencio cortito, apenas un sorbo de aire, y luego intentó decir que no fuera cruel, que yo no era así. Le repetí, con calma y con un cansancio que me salía desde las plantas de los pies, que mi madre se murió el día que decidió que yo era un sirviente y no un hijo. Colgó antes que yo. Me quedé mirando el teléfono un buen rato, con la pantalla negra devolviéndome la cara, y pensé que por fin había dicho algo que me debía desde niño. Esa fue la primera pieza que se movió. No voy a mentir, me temblaron las manos un momento, no por culpa, sino por el peso de haber cerrado una puerta sin seguro por primera vez en mi vida. A partir de esa llamada, todo se volvió más nítido, los años de servicio obligado, la risa que me castigaba, la corona de mi hermana sostenida por mis horas. No sentí alivio inmediato ni una voz del cielo diciéndome que hice lo correcto. Sentí realidad. Y la realidad era que esa mujer me parió, sí, pero también me partió. Si quería llamarme hijo ahora que su tesoro la había dejado, llegaba demasiado tarde. Mi respuesta, dura y limpia, fue la única forma honesta que encontré de protegerme. Y aunque a algunos les parezca vengativo, para mí fue simplemente poner las cosas en su sitio. Ella eligió su reina, me dio un trapo y una risa, y yo, al fin, elegí mi dignidad. Actualización 1. Pasaron alrededor de 3 meses después de aquella llamada en la que le solté en seco que mi madre había muerto para mí. Yo ya estaba más tranquilo, trabajando mis turnos, construyendo algo parecido a una rutina normal, cuando empezaron a llegar las primeras señales de que no me iba a dejar en paz. Una vecina del edificio, una señora que siempre barre la entrada con la misma escoba deshilachada, me comentó que una mujer había pasado preguntando por mí, que la había descrito con pelos y señales. Y que cuando le dijo que yo vivía ahí, la tipa se le quedó viendo con cara de triunfo. No tuve que preguntar quién era. Esa noche me quedé sentado en la mesa de la cocina, con la luz amarilla del foco alumbrando apenas el cuaderno donde llevo mis cuentas, y me entró una mezcla de rabia y risa amarga. 3 meses antes me colgó el teléfono llorando, y ahora de repente se paseaba por mi barrio como si tuviera derecho a buscarme. Lo primero que pensé fue, la muy cabrona cree que todavía puede estirar la cuerda. No pasó mucho antes de que la situación se hiciera más descarada. Un día, llegando al trabajo, vi a la distancia una silueta que reconocí aunque no quería. Ahí estaba ella, parada frente a la entrada del almacén como si tuviera cita conmigo, con esa misma expresión que usaba cuando me pedía algo imposible y esperaba que yo corriera a hacerlo. Apenas me vio, se enderezó y levantó una mano, como si fuéramos viejos conocidos felices de reencontrarse. Yo me hice el pendejo y me metí directo por la puerta sin darle ni una mirada. Los compañeros del turno, que no sabían nada de mi historia, se rieron y me dijeron que seguro era una exnovia despechada. Les contesté con un ojalá y seguí mi camino. Esa noche, mientras acomodaba cajas, me sentí observado, como si en cualquier momento se apareciera detrás de un estante para reclamarme. Y no era paranoia, porque al salir, de nuevo la vi, apoyada en una banca de la parada del autobús. No dijo nada, solo me miró, y yo caminé derecho hasta mi carro como si no existiera. Fue la primera vez en años que volví a sentir esa presión en el pecho, ese nudo que me recordaba que ella siempre aparecía donde yo quería estar tranquilo. La cosa no quedó ahí, porque pronto empezó a hablar con otros. Un compañero del trabajo me dijo que una señora lo había abordado afuera, preguntando por mí con tono de madre preocupada, que si yo estaba bien, que si me veía feliz. Cuando me lo contó, él sonrió como quien repite una anécdota graciosa, pero yo me quedé helado. Ella se estaba metiendo en mi vida sin permiso, pintando una imagen de madre abnegada y de hijo ingrato. Y lo peor vino cuando un vecino del edificio, un tipo con el que apenas cruzaba palabras, me paró en el pasillo para decirme que debería darle otra oportunidad, que se notaba que estaba sufriendo, y que al final de cuentas, madre solo hay una. Lo dijo con esa seguridad idiota de quien no sabe nada de tu historia, pero cree que tiene el derecho de dar lecciones de moral. Yo lo escuché con una calma forzada, y luego me metí a mi apartamento cerrando la puerta de un portazo que retumbó en las paredes del pasillo. Pasé esa noche en vela, con los recuerdos rondándome como moscas, las veces que me dejó sin comer por no barrer bien, las veces que me dijo que yo no merecía un cumpleaños,
las veces que me gritó que era una carga. Ahora esos mismos actos se disfrazaban de nostalgia y de necesidad. Muchos de los que supieron algo, gente cercana al barrio o compañeros del trabajo que habían escuchado la historia a medias, me soltaron el discurso barato de que me iba a arrepentir. Que si no le daba otra oportunidad, un día me iba a sentir culpable. Que si la vida era corta y que al final uno solo tiene una madre. Que no fuera tan duro. Y yo pensaba en voz baja, casi riéndome, qué fácil es hablar cuando no tuviste que vivir años fregando el piso con un cepillo de dientes porque ella decía que lo hacías mal. Qué fácil es dar sermones cuando no fuiste tú el niño que pedía un abrazo y recibía burlas. No me arrepentí ni un segundo de lo que le dije por teléfono. No era crueldad, era ponerle un límite a alguien que nunca conoció esa palabra. Lo irónico es que la gente me veía como el desalmado, el ingrato, cuando en realidad lo único que estaba haciendo era defender la poca paz que había construido. Con el tiempo entendí que esa insistencia suya no era amor ni arrepentimiento, era puro miedo. Miedo a estar sola, miedo a que su reina, su hija favorita, la hubiera dejado en la estacada. Y en lugar de afrontar sus años de desprecio hacia mí, buscaba la salida fácil, llamar al hijo que siempre estuvo disponible, el que sabía obedecer, el que podía volver a cargar con ella. Pero yo no era ese niño ya, no era el criado de su casa, ni el colchón de sus frustraciones. Era un hombre cansado, sí, lleno de cicatrices invisibles, pero con la suficiente dignidad para decir basta. Así que cada vez que alguien me decía que yo iba a arrepentirme, yo pensaba en la escena de ella burlándose de mis manos ensangrentadas mientras picaba cebolla, y el arrepentimiento se me iba como agua. La verdad es que lo único que me daba era una especie de risa amarga. Después de todo lo que hizo, todavía tenía el descaro de buscarme como si fuera su salvación. Y aunque me encontré con su sombra varias veces más, no le volví a dirigir la palabra. Me limité a pasar junto a ella como si fuera un poste en la calle, sin siquiera girar la cabeza. Porque no hay nada más cruel, y al mismo tiempo más justo, que darle a alguien exactamente lo que te dio, indiferencia. Actualización 2. Pasó medio año. No lo sentí como en un calendario bonito con días marcados, lo sentí en el cuerpo, en cómo el calor de principios de verano se fue clavando en las paredes, en cómo el ventilador de techo se convirtió en compañero obligado. En cómo las bolsas del supermercado pesaban más en los días en que el turno se alargaba y todavía había que cocinar algo decente para no caer en la tentación de una cena triste de microondas. En ese tiempo aprendí a conocer el ritmo de mi cuadra. El tipo que pasea a su perro con una taza enorme de café, la señora que riega plantas en el balcón aunque el administrador del edificio se enoje. El repartidor que siempre deja un paquete en la puerta equivocada. Todo parecía tan normal que me engañé pensando que la historia con mi madre se había enfriado, que su orgullo lastimado preferiría tragar silencio antes que admitir que me necesitaba. Me duró poco la fantasía. Una tarde de finales de verano, cuando el aire olía a asfalto caliente y la sombra de los árboles se estiraba como goma sobre la acera, me llamó un primo que casi nunca aparece. No me saludó con cariño, me soltó directo que la princesa, mi hermana, se había largado a otro estado con un tipo que conoció en una fiesta de esas donde se prometen cielos y se cumplen resacas. Me dijo que mi madre estaba sola, que estaba hecha un desastre, que no había dinero porque todo lo que había, que tampoco era mucho, se lo metieron en el bolsillo de la hija dorada con una fe ciega que ahora se veía ridícula. Cuando colgué, sentí esa calma rara que llega cuando una pieza encaja en el lugar obvio, claro que iba a venir a buscarme. No por amor, no por arrepentimiento, sino por costumbre, por esa inercia maldita de creer que yo siempre iba a estar de pie al otro lado de la puerta, listo para sostenerle el mundo. No tuve que esperar mucho. Fue un domingo por la tarde, uno de esos domingos sin brillo en los que se cocina temprano para tener sobras para el lunes y se prepara ropa para el turno que empieza antes del amanecer. Había dejado una olla con frijoles a fuego bajo y estaba escuchando una canción vieja en la que el cantante habla de irse y no volver, cuando escuché 3 golpes en la puerta. Ese ritmo impaciente que reconoces aunque pasen los años. No miré por el ojo mágico, fui directo a la ventana del comedor que da a la escalera. La vi sentada en el primer descanso, con una bolsa de plástico blanca al lado,
que más que equipaje parecía una súplica, y una chaqueta fina encima a pesar del calor, como si la ropa pudiera disfrazar la desolación. Levantó la cara y dijo mi nombre, lo dijo igual que cuando yo era niño y llegaba a casa sudado de correr en la calle, con un tono dulce que no era dulce, era táctico. En la otra mano tenía una botellita de agua de las baratas, de esas que crujen, y la apretaba con nervios que no eran por mí, eran por su pánico a estar sola. Volvió a decir mi nombre y pidió que hablara, que no hiciera drama, que la escuchara un momento, que la vida se le había puesto cuesta arriba y que no tenía a nadie más. Yo respiré despacio y me quedé de pie, con el hombro pegado a la pared fría. Oí también la música de un vecino y el chillido lejano de un freno de autobús, todo junto como un cuadro de costumbres que hacía más absurdo ese encuentro. En la cocina, la olla comenzó a burbujear y pensé, con una claridad que me sorprendió, que si bajaba el fuego se pegaban los frijoles. Y no bajé el fuego. Me quedé mirando a esa mujer que ahora quería ser madre por decreto, por urgencia, como si la urgencia borrara las humillaciones. Ella siguió hablando, se lanzó a un monólogo que conocía de memoria aunque jamás lo había escuchado de su boca con esas palabras. Dijo que había cometido errores, que nadie es perfecto, que a veces uno no sabe lo que hace hasta que ve las consecuencias. Dijo que yo siempre había sido el fuerte, el que aguantaba, y que por eso quizá le exigió de más, y lo dijo como si estuviera evaluando un trabajo de escuela y no una infancia rota. Añadió que mi hermana estaba pasando por un mal momento, que no había que juzgarla, que el amor ciega, que esa es la vida, y yo pensé que qué huevos los suyos. Venir a defender a su reina incluso cuando la reina la había dejado botada. Alcé la vista y encontré mis ojos en el reflejo del vidrio, un hombre que no era el crío que ella amoldó a puro empujón. Me dijo que solo necesitaba quedarse unos días, ordenar papeles, conseguir un cuarto, que ella se iba a encargar, que no me preocuparía, que ni siquiera me daría lata, que no quería molestarme. Y ahí me agarró la risa, una risa bajita, amarga, la risa de quien ve a un mago repetir el mismo truco con la misma capa deshilachada. Me estaba ofreciendo una versión amable de la esclavitud de siempre, el disfraz cortado a la medida de su necesidad. Detrás, la olla protestó y la bajé del fuego sin despegarme de la ventana. Volvió a golpear la puerta, 3 golpes exactos, y se quedó callada, dejándome a mí el peso de decidir. Decidí no abrir. No por crueldad gratuita, no por venganza ciega, sino por memoria. La memoria se me vino encima como un cuarto sin ventilación, yo con los dedos morados de frío, parado en el porche de la casa vieja porque me había atrevido a pedir que me dejaran ver la televisión media hora más. Yo esperando que mi madre me mirara a los ojos y me dejara entrar, yo escuchando su voz al otro lado diciéndome que me calmara, que ahí afuera se me iba a quitar lo llorón. Recuerdo la noche exacta en que puso el seguro y dijo que si quería techo debía aprender a obedecer. Me acurruqué junto a la ventanita y conté las líneas de la alfombra despintada para no llorar. Esa puerta cerrada, esa maldita madera entre sus manos y mi cuerpo helado, fue mi escuela. Entonces, frente a la ventana del comedor, con ella sentada en las escaleras suplicando con medias verdades, elegí también la puerta. No la insulté, no le lancé discursos, no le expliqué nada, porque en el fondo ya lo sabía todo y yo no tenía por qué traducirle mi dolor. Se quedó un buen rato, hablando sola, pidiéndole a un Dios que yo no conocía que me ablandara, y al final se levantó, recogió su bolsa de plástico como quien levanta una migaja, y bajó las escaleras despacio. La seguí con la mirada hasta que dobló la esquina del edificio, y volví a la cocina. Mientras servía los frijoles en un plato hondo, me temblaron las manos, pero no por miedo ni por culpa, me temblaron por la intensidad de haber sostenido mi decisión sin flaquear. Me senté en la mesa, di una probada, y estaban un poco salados. Me dio risa pensar en mi madre criticando, diciendo que a mí siempre me quedaban salados, que no tenía mano, y me escuché a mí mismo responderle en el silencio del apartamento que me valía madre su opinión, que esa sal era mía, que ese plato era mío, que esa mesa era mía, y que por fin nada de lo que había en ese cuarto estaba hipotecado a su humor. Encendí el ventilador, me quité los tenis, dejé el teléfono boca abajo y me permití comer con tranquilidad. Pensé en llamar a mi primo para decirle que no me buscara de mensajero,
que si mi madre quería algo que se consiguiera un plan que no me envolviera. Pero me rendía la idea de que el silencio es un idioma más claro que cualquier sermón. Esa noche, ya tarde, cuando las luces de la calle hicieron sombras alargadas en el techo del dormitorio, me llegó un mensaje de un número que reconocí por la manera en que escribe, por los puntos de más. Por esa falsa ternura que es puro veneno. Mi hermana. No perdió el tiempo en presentaciones. Escribió que yo era un desalmado por no ayudar a nuestra madre, que no sabía lo difícil que es la vida cuando uno tiene que tomar decisiones rápidas, que ella no la había abandonado, que solo estaba acomodando su propia vida. Remató con eso de que un día yo tendría hijos y entendería. Lo leí con la calma de quien ha dejado de pedir justicia a los pendejos. Respondí sin insultar, pero sin regalos, le dije que cuando mi madre muriera, si tenía a bien, me avisara para no ir al funeral. Lo mandé con la convicción de quien cierra una caja pesada y la empuja al fondo del closet. La bloqueé, y el vacío que quedó en la conversación fue más dulce que cualquier triunfo ruidoso. Al día siguiente me crucé con la vecina que siempre barre la entrada. Me dijo que había visto a mi madre sentada y que le dio pena, que parecía frágil, que el sol le pegaba feo. La escuché en silencio y no me justifiqué. No le conté la escena del porche helado, ni las noches de cepillo de dientes y esquinas remojadas, ni los cumpleaños fantasmas. No le dije que esa fragilidad que ella vio fue mi pan de cada día y que yo también fui frágil y me llamaron dramático. Lo único que hice fue sostener el contacto visual y asentir, como quien reconoce que el mundo es complejo y que hay dolores que no se arreglan con un vaso de agua fría. Subí a mi apartamento y lavé los platos de anoche con cuidado. Abrí las ventanas para que entrara el aire que, si soy sincero, olía distinto, más limpio, con una mezcla de jabón y calle que me dio ganas de poner música. Puse la misma canción sobre irse y no volver, y me sorprendió que ya no sonara como una amenaza sino como una dirección. Con el paso de los días me llegaron más chismes de familia, que mi madre se estaba quedando en el sillón de una amiga que la aguantaba por lástima, que estaba dando vueltas por oficinas públicas buscando ayuda, que se quejaba de mí con una habilidad dramática envidiable, que decía que yo me había vuelto un extraño. Cada noticia venía con el tono de quien quiere que corras a salvar la escena, y cada noticia chocó contra la pared que yo había levantado sin cemento ni ladrillos, la pared que se llama límite. No moví un dedo. No por placer de verla caer, sino por el simple acto de no volver a poner mis manos donde antes las metí hasta el codo y me corté en cada borde. A esa altura ya no necesitaba el ruido de mi venganza era el silencio, era no abrir la puerta, era elegir mis frijoles salados en lugar del drama de siempre. Una tarde de principios de otoño, cuando las hojas comenzaron a ponerse amarillas en la avenida, me senté en un banco del parque que está a 3 cuadras de mi casa. Tenía un café barato que se enfría rápido y un pan que compré en la panadería de la esquina. Vi a un padre enseñarle a su hijo a mantener el equilibrio en la bicicleta sin rueditas y pensé que tal vez eso era lo que yo estaba haciendo conmigo, aprendiendo a pedalear sin las manos de nadie, sin los gritos de nadie. Con mis propios tropiezos y mis propias risas. Y sí, para quien pregunte dónde estuvo la piedad, dónde estuvo la familia, dónde estuvieron los años compartidos, les diré que estuvieron ahí, que no los negué. Que simplemente no se los devolví envueltos en moño cuando vinieron a cobrarlos con intereses. Ese día me di cuenta de que mi introducción más honesta al futuro era esta, no abrir la puerta. Había un eco claro en esa decisión, un eco que por fin sonaba más fuerte que la frase de naciste para servir. Ese eco decía que nací para vivir. Y vaya que costó escucharlo entre tanto ruido de pasado. Actualización 3. Pasó un año. Lo mido más por las estaciones que por otra cosa, el verano espeso que se pegó a las cortinas, el otoño que barrió la avenida con hojas amarillas. El invierno que entró por las ventanas mal selladas y me obligó a dormir con calcetas, y otra vez la primavera con su olor a césped recién cortado que se te cuela por la nariz aunque vivas rodeado de concreto. En todo ese tiempo me dediqué a construir una vida que se sostuviera sin la sombra de nadie, aprendí a levantarme antes del amanecer sin odiarme, a preparar café en una prensa barata que hace el agua menos amarga.
A poner una lavadora el sábado por la mañana y a colgar las camisas en ganchos iguales para no vivir en el desorden que me persiguió de niño. Me compré una mesa de madera usada que todavía tiene marcas de vasos ajenos y la lijé con paciencia, como si lijar fuera una forma de sacudir recuerdos. Planté una menta en una maceta y cada vez que le salía una hoja nueva me daba un gusto tonto, ese gusto que a la gente que no ha pasado por la violencia cotidiana le parece una nimiedad. Pero a mí me confirma que soy capaz de cuidar algo que no me exige hasta romperme. Y aunque mi madre y mi hermana quedaron fuera de mi teléfono, fuera de mi buzón de mensajes y fuera de la rutina, el fantasma de ellas no se fue, solo aprendió a esconderse en los pliegues de los días buenos. A veces lo sentía en la nuca cuando guardaba la chequera en el cajón, a veces al cerrar la puerta con doble vuelta antes de dormir. Era un recordatorio de que la paz hay que defenderla como si fuera un trabajo más. La primera trampa del año vino disfrazada de reconciliación barata. Una tarde, al regresar del turno, encontré en el buzón un sobre sin estampas elegantes ni remitente claro, con mi nombre escrito en una letra apretada que reconocí por la forma de las aes, como si fueran dientes chuecos. Lo dejé sobre la mesa junto a las llaves y lo miré como quien mira un animal raro que no sabe si muerde. Estuve a punto de tirarlo sin abrirlo, pero la curiosidad, esa cabrona, me jaló de la manga. Adentro había una carta escrita a mano con frases de esas que se consiguen en tarjetas de supermercado, que la familia es un milagro, que el perdón todo lo cura, que el tiempo borra las heridas si uno no se aferra al rencor. Mi madre pedía un diálogo sincero, se colgaba de palabras que nunca usó mientras me ponía a fregar pisos, y terminaba con una súplica que olía menos a amor y más a terror de estar sola. Me reí sin ganas y la doblé con cuidado, no por respeto, sino por costumbre de no dejar las cosas a medias. Al día siguiente, imprimí una carta corta donde dije sin adornos que no autorizaba contacto, que prefería mantener distancia por mi salud, que no quería visitas ni llamadas ni mensajitos disfrazados de oraciones. La mandé por correo certificado para que quedara constancia, más que por legalidad, por tranquilidad. Era mi manera de decirle al universo que no soy un sirviente al que se convoca con un chasquido de dedos. Al salir de la oficina de correos me compré un café mediocre y, aunque sabía a cartón, me supo a decisión. No tardó mucho en aparecer el siguiente acto del show, mi hermana volvió a la ciudad con la boca llena de acusaciones y la cara fresca de quien siempre encuentra una alfombra donde barrer su mugre. Me enteré primero por una tía lejana que escribe como si estuviera predicando. Me mandó un mensaje diciendo que estaba contenta de que las cosas al fin se arreglaran en familia. Yo no entendí hasta que vi que mi hermana había publicado en su red social un párrafo pegajoso donde contaba, a su manera, la historia del hijo desagradecido que abandonó a la madre y ahora se atreve a cerrar puertas. Me etiquetó con una foto vieja, de esas en las que yo salgo con cara de niño obediente cargando bolsas del supermercado, y remató con esa frase de cajón que usan los hipócritas: la sangre llama. Apagué el teléfono un rato para no caer en el agujero de contestar con rabia. A la mañana siguiente puse mis perfiles en privado, borré a la familia del costado que nunca estuvo cuando tenía las manos partidas por el cloro y escribí una sola cosa, sin drama ni chisme. Que no voy a discutir en público lo que me costó una infancia entera, que no iba a exponer heridas para entretener a nadie, y que agradecía no ser etiquetado en historias que no son verdad. Lo dejé un día y lo quité. El silencio volvió a ser mi muro más alto y más limpio. A los pocos días, mi hermana dio un paso que yo ya esperaba porque es de manual, creó una emergencia para justificar su invasión. Llegó a mi trabajo sin avisar, con una cara de angustia tan bien planchada que cualquiera le creería. Dijo en recepción que necesitaba hablar conmigo porque nuestra madre estaba muy mal, al borde del colapso, así lo soltó, y que si yo tenía corazón bajaría de inmediato. Alguien de seguridad me avisó por radio y me pidió que me asomara a identificar. No bajé, y no por cobardía, sino porque he aprendido que no todo se enfrenta de frente, a veces la mejor defensa es no alimentar el puto espectáculo. Le pedí a la supervisora que le explicara con calma que no es un lugar para visitas personales y que, si insistía, podían llamar a la policía para pedirle que se retirara sin armar más circo. Mi hermana, me dijeron, puso cara de víctima profesional, soltó las líneas de solo quiero hablar y terminó yéndose con un portazo de bolso que hizo reír al guardia. Más tarde, en un descanso,
Me senté con recursos humanos para dejar registrado que hay una situación de acoso familiar, por si alguien regresaba con drama. No di detalles morbosos, di contexto suficiente, una madre que fue cruel, una hermana que manipula, un adulto que se protege. Me escucharon con esa mezcla de profesionalismo y humanidad que a veces sorprende en lugares donde todo se mueve por relojes, y me dijeron que tomara el tiempo que necesitara si las cosas se ponían feas. Salí del cubículo con un peso menos, no era alivio, era respaldo. Como era de esperarse, la cosa escaló por otro lado, esta vez por el flanco de la culpa social. Comenzaron a llegar mensajes de números desconocidos con el mismo guión, que cómo podía dejar sola a mi madre, que ella era mayor, que en este país la soledad se lleva peor, que yo, inmigrante o hijo de inmigrantes, debía entender mejor la importancia de la familia. Uno me escribió que en nuestra comunidad los trapos sucios se lavan en casa y que yo estaba humillando a los míos. Cerré los ojos un segundo, no para llorar sino para no explotar. Quise responderles una sola cosa, que los trapos yo siempre los lavé, pero no el alma de los demás. En lugar de pelear con fantasmas, guardé el teléfono en el cajón de la cocina y me puse a limpiar el horno, que llevaba semanas pidiéndolo. Me pareció irónico que lavar grasa pegada me calmara más que leer sermones idiotas. Cuando terminé, el metal brillaba y en mi cabeza quedó claro lo que ya sabía: nadie que me quiera de verdad me pediría que volviera a una casa donde me quebraron. Nadie que haya pasado por algo parecido le pedirá a otro que se sacrifique para salvar a quien lo hundió. Una mañana cualquiera, cuando estaba a punto de salir de casa, tocaron la puerta con un ritmo que no era el de mi madre ni el de mi hermana. Abrí con cadena puesta y vi a dos personas con gafetes, correctos, con la postura de quien no viene a pelear, sino a cumplir con un deber. Se identificaron como trabajadores sociales y dijeron que habían recibido una llamada anónima sobre un posible caso de abandono hacia una persona mayor. Hicieron preguntas con cuidado, como quien pisa hielo delgado, si yo era el cuidador principal, si vivía con ella, si había violencia. Me sostuve derecho con las manos abiertas, sin esconder nada. Les conté lo que se podía contar sin convertir la sala en confesionario, que llevaba años sin vivir con esa mujer, que no soy su cuidador, que he establecido límites porque hubo abuso, que no tengo obligaciones legales ni morales de retomar ese rol, y que cualquier intento de presionarme es parte de un patrón de control. Hicieron anotaciones, preguntaron si podían confirmar mi identidad, me agradecieron la franqueza. Uno de ellos, al final, dijo con un tono humano que a veces la gente usa a las instituciones como armas para seguir el pleito, y que entendían que hay historias donde lo correcto no es volver a la casa, sino mantenerse lejos. Les ofrecí un vaso de agua, lo rechazaron con educación, y al irse me dejaron un papel con números por si necesitaba ayuda para defender mi derecho a no estar disponible. Cerré la puerta y me eché en el sillón con un suspiro que no era de cansancio, era de rabia bien encausada. Mi madre y mi hermana habían llegado al extremo de convertir el sistema en un palo para darme en las piernas, no les funcionó. La ciudad, mientras tanto, seguía su rutina indiferente, los camiones recolectando basura al amanecer con ese sonido de contenedor arrastrado que perfora incluso el sueño más pesado. Los vendedores ambulantes en las esquinas con sus carros de metal humeantes, el helicóptero lejano que de vez en cuando corta el cielo con su ruido de lata, las sirenas que ya nadie voltea a ver. Empecé a salir a caminar después del trabajo, a dar vueltas largas por el barrio hasta encontrar una tienda de segunda donde venden libros donados por centavos y tazas sin pareja. Compré una taza con una grieta, la pegué con pegamento y la adopté como símbolo ridículo pero mío. Me inscribí a una clase barata de box en un gimnasio pequeño donde las paredes sudan historias de gente que aprendió a defenderse tarde, como yo. Le di a los guantes con ganas, no para imaginarme la cara de nadie, sino para probar que mis brazos también sirven para algo que no sea cargar bolsas. Me cayó bien el entrenador, un tipo que habla poco y mira directo. Cuando le conté a medias que estaba marcando límites con familia, dijo sin dramatismos que la familia que te lastima deja de ser refugio y se vuelve incendio, y que lo sano es salir del cuarto antes de que te falte aire. Guardé esa frase como si fuera una moneda rara. Un sábado por la tarde, en la tienda del barrio donde compro leche y pan, me la encontré. No fue sorpresa ni destino,
fue una probabilidad que se acabó cumpliendo porque la ciudad no es tan grande como a veces creemos. Mi hermana estaba en la fila con una canasta de cosas que no combinan, una vela que huele a vainilla, unas papas baratas, un paquete de toallas húmedas. Me vio, enderezó los hombros y puso cara de película mala. Dijo, con voz que todos escucharan, que yo estaba matando a mi madre de tristeza. Yo respiré hondo, conté hasta un número grande, y sin subir la voz solté lo único que valía la pena decirle, que no soy su seguro de vida, que no soy el seguro de nadie. Y que mi madre murió para mí el día que me convirtió en su criada y se rió de mis heridas. Dije, sin adornos, que si quería salvar a su reina que empezara por decir la verdad, que se fue porque quiso, que la dejó porque pudo, y que ahora es tarde para repartir culpas como si fueran tarjetas de descuento. Se quedó inmóvil unos segundos, con la boca abierta como pez fuera del agua, y luego rodó los ojos y lanzó insultos de manual, esos que ya no me tocan porque se estrellan con una pared que no existía cuando era chico. El cajero miró a otro lado con esa profesionalidad de quien ha visto peleas peores. Pagué lo mío, salí sin prisa y el aire de la tarde me supo a limón. Esa noche dormí como hace años no dormía. No porque la amenaza hubiera desaparecido, sino porque confirmarme en él no fue como ajustar un cuadro que siempre estuvo torcido. La venganza, si queremos llamarla así, dejó de sentirse como un cuchillo escondido y se pareció más a un timón, llevar mi vida en la dirección que yo decido. No donde me empuje el llanto teatral de una señora que solo aprendió a llorar cuando le convino. Al día siguiente hice algo pequeño pero grande para mí, cambié las cortinas por unas claras que dejan pasar más luz. Quería que la mañana me entrara sin pedir permiso. Preparé un desayuno torpe, puse música que me recuerda que no todo lo que duele está perdido, lavé los platos y me senté a leer un par de páginas de un libro que habla de gente que se hizo a sí misma en medio del ruido. Y con el libro abierto y el plato aún húmedo en el escurridor, tuve una certeza que me acomodó la espalda: no voy a ir a ningún funeral, no voy a sostener ninguna vela en habitaciones que me hicieron daño. No voy a cargar con cruces de otros. Si a alguien le parece duro, que venga a limpiar las esquinas de mi pasado con un cepillo de dientes y luego me diga si exagero. Con el correr de las semanas, llegaron noticias sueltas sobre mi madre a través de la cadena de chismosos que se alimentan de tragedias ajenas. Que estaba de coach en coach, durmiendo donde cayera, que lloraba delante de quien quisiera escucharla y que afinaba su papel de mártir con cada repetición. Que hablaba de mí como si yo fuera un diablo fruto de una sociedad sin valores, que decía que yo me había americanizado mal, como si poner límites fuera una infección y no una vacuna. Yo, en silencio, pagué mis cuentas, hice mis compras, trabajé mis turnos y cuidé mi planta de menta. Y cada vez que la tentación de sentir culpa me rozaba, recordaba el porche frío, el seguro echado, el eco de esa frase de naciste para servir perforándome el cráneo. Y me reafirmaba en lo obvio: nací para vivir, y a veces vivir es cerrar la puerta sin explicación, sin discursos, sin pelea. Solo cerrarla y sostenerla con el cuerpo entero hasta que el golpeteo se canse. Hacia el final de ese año, con el viento ya frío metiéndose por la rendija de la ventana del baño, me senté a hacer cuentas y a pensar en el siguiente paso. No un paso hacia ellas, sino un paso hacia mí. Tenía claro que la historia no se quedaría quieta, que encontrarían otro ángulo para colarse, que usarían otra carta, otra lástima, otra persona amable para tocar a mi puerta. Preparé en mi cabeza respuestas cortas, planes sencillos, el tipo de estructura que se arma no para vivir a la defensiva, sino para no caer otra vez en el mismo agujero. Y me prometí algo que me dije en voz baja para que se imprimiera en el pecho: no voy a dejar que mi vida sea el servicio de cuarto de nadie. Si la venganza tiene gusto a algo, para mí sabe a mañana tranquila, a café decente, a una planta creciendo en el alféizar, a un sábado que no es para limpiar la culpa de otros. Ese fue mi cierre de año, no una fiesta, no una declaración grandilocuente, sino un silencio limpio, difícil y mío. Actualización 4. 2 años después de esa primera llamada que me sacudió, la historia había tomado un rumbo casi predecible. La insistencia de mi madre y el teatro de mi hermana se fueron desinflando, pero no por dignidad, sino porque no les quedó otra salida.
Me enteré por un primo que a mi madre, después de tanto ir y venir con maletas de plástico y noches prestadas en sofás incómodos, la terminaron metiendo en un asilo barato. No fue un hogar bonito de esos que salen en los folletos, con jardines cuidados y actividades recreativas, fue uno de esos lugares que huelen a desinfectante viejo y a sopa recalentada, donde las luces parpadean en los pasillos y los televisores siempre están puestos en un canal de concursos que nadie ve con atención. La ironía me atravesó como un viento helado, la mujer que se reía de mí cuando lloraba de niño, la que me decía que yo no servía para nada más que limpiar, ahora estaba rodeada de paredes grises y rutinas impersonales, reducida a un número en una lista de residentes olvidados. Dicen que nadie la visita, que a veces se queda en el comedor, sentada frente a una bandeja con puré insípido, mirando el techo como si buscara una grieta por donde escapar. Dicen que a ratos llora, pero no es un llanto de rabia, sino un llanto flojo, como el de alguien que ya no tiene fuerzas para armar un berrinche. Y lo que más me impresionó cuando me lo contaron no fue la tristeza de la imagen, sino la paz que sentí al imaginarla así, probando en carne propia lo que me obligó a sentir durante toda mi infancia. Esa soledad que cala, ese vacío que te hace pensar que no vales ni un carajo, ese abandono disfrazado de destino. La justicia no siempre llega con uniformes ni con juicios, a veces llega en forma de silencio, en forma de cama dura y compañía ausente. A veces me pregunto qué pensará cuando se acuesta en ese cuarto compartido con otra anciana que seguramente también carga su propia historia. Tal vez le vengan a la cabeza las veces que me dejó parado en la calle por desobediente, o tal vez no, porque hay gente que se niega a reconocer lo que hizo incluso cuando el eco de sus actos les retumba en las paredes. Lo que sí sé es que habla de mí. Un enfermero le dijo a mi primo que en más de una ocasión se le escapa mi nombre entre sollozos, que repite que no entiende por qué soy tan cruel, que no comprende cómo puedo ignorarla si soy su hijo. Y yo me río por dentro porque si lo entiende, siempre lo entendió, solo que nunca pensó que yo tendría la fuerza para sostener la distancia. Nunca pensó que ese niño al que llamaba criado, al que le robaba las monedas del bolsillo, algún día tendría la frialdad de no abrirle la puerta. Lo curioso es que mientras más gente me cuenta de su situación, más claro tengo que hice lo correcto. Hay quienes insisten en que debería ir a verla, que aunque sea un gesto, que aunque sea por respeto al hecho de que me trajo al mundo. Yo escucho esas opiniones como quien oye el tráfico lejano, ruido de fondo, nada más. Porque a mí me trajo al mundo, sí, pero me lo llenó de cadenas, de burlas, de desprecio. Y yo no le debo a nadie el sacrificio de volver a hundirme en el mismo lodo solo para que otros se sientan cómodos con una historia de redención. No quiero su perdón ni quiero que me pida el mío. Lo único que quiero, y que por fin tengo, es esta tranquilidad de saber que no me manipula más. La vida sigue su curso. Yo sigo trabajando, pagando mis cuentas, armando mi espacio con cosas sencillas que me pertenecen solo a mí. Me compré un sillón nuevo, me regalé un par de libros, y cuando me siento a leerlos en las noches, con una lámpara que lanza una luz cálida sobre las páginas, me doy cuenta de que esa es la venganza más dulce. Estar en paz mientras ella se consume en un lugar donde nadie le debe cariño. No necesito insultarla, no necesito gritarle en la cara. El tiempo lo está haciendo por mí, y lo hace de una forma mucho más certera que cualquier discurso. A veces cierro los ojos y me imagino a esa mujer escuchando a lo lejos las risas de las visitas de otros residentes, mientras a ella nadie le toca la mano. Y entonces me viene una calma que me corre por todo el cuerpo, como si por fin el universo me devolviera un poco de lo que me quitó. Y así, entre mis días de rutina y el eco de lo que me cuentan de ella, descubrí que no necesito estar presente para que la justicia se cumpla. Mi ausencia pesa más que cualquier presencia obligada. Y aunque suene frío, ese vacío que le dejé es exactamente el mismo que ella me sembró a mí cuando era niño. Actualización final. 3 años después de aquella primera llamada en la que me pidió que la reconociera como madre, recibí la noticia de su muerte. No fue una noticia que me llegara con solemnidad ni con ceremonia, fue un mensaje de texto de un número desconocido, escrito con la frialdad de alguien que cumple un trámite. Decía, con esas palabras secas que parecen sacadas de un formulario, que mi madre había fallecido esa mañana en el asilo. No había firmas ni explicaciones, solo esa frase y un lo siento que no llevaba nombre.
Me quedé mirando la pantalla del teléfono un buen rato, sentado en la mesa de la cocina con la taza de café todavía humeante, y lo único que sentí fue un vacío limpio. Como el sonido que queda cuando apagas un aparato viejo y el zumbido se disuelve en el aire. No hubo lágrimas, no hubo rabia, no hubo alivio, solo nada. Y esa nada me dijo más que cualquier emoción ruidosa, porque me confirmó que yo había hecho mi duelo mucho antes, que la mujer que murió en ese asilo no era mi madre, sino una desconocida con mi mismo apellido. Me imaginé el asilo esa mañana, la enfermera entrando al cuarto con la rutina de siempre, revisando signos vitales, y encontrando un cuerpo apagado en una cama que olía a desinfectante. Tal vez hubo un intento de reanimación, tal vez no, porque en esos lugares la muerte se repite tanto que se vuelve parte del turno. Me imaginé a otros residentes mirando de reojo, acostumbrados al desfile de sábanas cubriendo rostros, y luego regresando a su sopa espesa sin más. Pensé en que, seguramente, su último recuerdo fue de soledad, y no me causó pena. No porque sea un monstruo, sino porque eso fue lo que ella eligió sembrar. La soledad es un eco, y tarde o temprano regresa. Ella me la regaló a mí de niño, y ahora la vida se la devolvía multiplicada. La justicia no tiene aplausos, pero a veces tiene un sabor exacto. En esos días posteriores, llegaron intentos tibios de contacto de familiares lejanos. Una prima me llamó para decirme que debía ir al funeral, que al final de cuentas madre es madre. Me lo dijo con esa solemnidad automática que no se sostiene si le preguntas porque nunca vino a ver cómo vivíamos de chicos. Yo le respondí que mi madre había muerto para mí hace años, que la mujer del asilo era una extraña, y que no iba a participar en un teatro que no me corresponde. La prima se quedó callada, luego balbuceó algo sobre la importancia de la reconciliación, y yo colgué con calma. No sentí culpa, no sentí dudas, solo la certeza de que no tenía que presentarme en un cuarto lleno de flores baratas y discursos hipócritas. Si alguien quería llorarla, era su derecho, pero yo no debía estar ahí. Mi duelo se había consumado en cada fregadero, en cada noche fría, en cada cumpleaños olvidado. El funeral era para otros, no para mí. Me encontré pensando mucho en la palabra hijo. Ella la usó cuando me llamó aquella primera vez, con la voz quebrada, como si bastara pronunciarla para que yo olvidara todo. Pero yo nunca fui hijo en su boca, fui sirviente, fui recurso, fui herramienta. Y ahora, cuando murió, descubrí que tampoco me siento huérfano. Ser huérfano implica haber tenido algo que perder, y yo no perdí nada. Esa relación estaba rota desde que me enseñó a limpiar esquinas con un cepillo de dientes, desde que me dejó afuera en el frío, desde que celebró a mi hermana mientras me hacía invisible. El día que colgué aquella llamada, fue el día en que me volví libre de esa cadena. Su muerte física solo fue un trámite burocrático, un punto final que la vida pone en una oración que yo había terminado mucho antes. Esa semana no cambió mi rutina. Seguí yendo a trabajar en mis turnos, seguí haciendo mis compras los miércoles en la tarde porque los pasillos están menos llenos, seguí cuidando mi planta de menta que ya daba olor fuerte al tocarla. Seguí yendo al gimnasio pequeño donde golpeo el saco con la calma de quien descarga viejas tensiones. Pero en medio de esa rutina hubo un detalle diferente, una ligereza que no había sentido en años. Como si un fantasma que rondaba el pasillo finalmente se hubiera ido. No lo viví como fiesta ni como triunfo, lo viví como descanso. Esa ligereza me permitió darme cuenta de cuánto había cargado sin saberlo, de cómo su sombra todavía se escondía en las rendijas aunque yo jurara haberla echado. Con su muerte, esa sombra se disipó. No porque yo la perdonara, sino porque ya no tenía dónde proyectarse. Una noche, mientras me servía una cena sencilla, pensé en la ironía de todo. Esa mujer que siempre me repitió que nací para servir murió sin nadie que la sirviera. Esa mujer que adoraba a su hija favorita murió sin ella, olvidada en otro estado, perdida en sus propios líos. Esa mujer que me negó celebraciones, cariño y respeto, terminó con un funeral vacío, organizado por compromisos y no por amor. Y yo, el supuesto sirviente, ahora vivo mi vida sin cadenas, con un sillón propio, con un trabajo digno, con mi mesa de madera lijada por mis manos, con una calma que ella nunca me regaló. Pensé que esa era la venganza más grande, no estar amargado,
no estar quebrado, sino estar en paz. La paz como respuesta a toda la mierda que intentaron meterme en la sangre. No fui al funeral, no mandé flores, no busqué saber quién lloró ni qué dijeron sobre ella. No me interesó porque nada de eso cambia lo que fue. Lo único que sé es que, cuando cerré el mensaje de texto con la noticia, me di cuenta de que estaba completamente libre. No de ella, porque ya lo estaba desde hacía años, sino de la expectativa social, de la presión, de la posibilidad de que en algún rincón todavía me quedara la tentación de regresar. Ya no había regreso posible. La historia estaba cerrada, no porque yo la cerrara con palabras dulces, sino porque la vida, con su crueldad exacta, puso un punto final que yo no necesitaba, pero que me terminó dando una tranquilidad inesperada. Algunos podrían decir que mi silencio fue una forma de venganza. Yo lo veo distinto. Para mí, mi silencio fue supervivencia. Fue aprender que no todos los vínculos son sagrados, que hay madres que son verdugos disfrazados, que hay familias que son prisiones con fotos en la pared. Mi silencio fue lo único que me salvó de volver a repetir el ciclo. Y cuando ella murió, ese silencio se volvió definitivo, como un candado que ya nadie puede romper. No siento orgullo ni vergüenza al decirlo, siento realidad. Y la realidad es que mi madre murió hace años, y lo que se apagó en el asilo fue solo un cuerpo que ya no tenía poder sobre mí. Y así cierro la historia, con la certeza de que no le debo ni un segundo más de mi vida, con la claridad de que mi venganza no fue verla sufrir, sino vivir yo sin ella.